de nuestro altar familiar. Dicen amén, amén. A mí no se me ha olvidado, cansado y todo, seguir orando en la casa con nuestros hijos, porque estamos ante un ataque del enemigo contra la iglesia, la familia. Hermanos, somos testigos, hermano, de que se ha levantado un ataque contra la iglesia. Pero hermanos, más puede esta iglesia. Amén. Dije, más puede el Dios de esta iglesia que todos los demonios juntos allá afuera. Pero para eso necesitamos tener avivamiento. Perdón lo que voy a decir, de nada nos sirve ser bautizados en el nombre de Jesús. Estamos apagados, hermanos. Sorry. De nada nos sirve, hermanos, sabernos la Biblia para atrás y para adelante si estamos más fríos que un hielo. Hay gente que dice, no, yo hermano, yo me las sé de todas, pero ¿de qué nos sirve sabernos las de todas? Si ya ni amén decimos cuando está la alabanza. Hermanos, necesitamos avivamiento. Y esta mañana, no estoy predicando todavía, le estoy diciendo cómo vamos a plantear esta situación. El mensaje es avivamiento desde casa. Amén. Hermanos, el año 1905. Les quiero contar una historia acerca de la iglesia en los últimos años. Y es que en este año 1905 dice la historia que un pequeño grupo de creyentes afroamericanos, ellos empezaron a hacerse ciertas preguntas acerca del libro de los Hechos, a mirar que entre las evidencias de la iglesia que nace en este libro había un mover del Espíritu Santo, hablar en lenguas, recibir el Espíritu Santo. Hermanos, y como que estos hermanos creyentes empezaron a leer, a afanarse la lectura de este libro de los Hechos. Por este actuar, dice la historia, fueron expulsados porque a la iglesia donde ellos pertenecían ni creían, ni vamos a decir, ni les interesaba, ni era parte de sus doctrinas la evidencia del Espíritu Santo. Dice la historia que este grupo de afroamericanos fueron expulsados de la segunda iglesia bautista en la ciudad de Los Ángeles, y eventualmente se empezaron a reunir en una pequeña casa, donde el despertar de un avivamiento fue seguido por manifestaciones que comenzaron en días, noches, horas largas, semanas de oración, y empezaron a recibir el Espíritu Santo sin haber sido enseñados. El inigualable líder de este grupo fue William Joseph Seymour, un hombre humilde e inculto, hijo de padres que habían sido esclavos. Para Seymour, el mensaje del momento era una renovación del Pentecostés, según la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, porque eso fue lo que él había leído en el libro de los Hechos, acompañado por el hablar en otras lenguas. Y cuando se esparció la voz de este fuego de avivamiento a través de la ciudad de Los Ángeles, dice la historia, multitudes de personas comenzaron a llenar esa pequeña casa. Era evidente que se necesitaba un lugar más grande, y finalmente encontraron un deteriorado edificio vacante en el número 312 de la calle Azusa Street, en la cual alquilaron. Y en el pasado ese edificio se habían congregado la iglesia episcopal africana. Sin embargo, la estructura de 2 pisos de 40 por 60 pies a hoy se encontraba abandonada, y ahora era la bodega de un contratista, la cual utilizaba para guardar a materiales de construcción. Y además, en esta bodega que había sido una iglesia, hoy se encontraba un establo para almacenar el heno y proteger al ganado. Hermanos, pero en unos pocos días, el sábado 14 de abril de 1906, con aserrín en el piso y con paja alrededor del altar y 2 cajas de madera como púlpito, se celebró el primer servicio en la misión de la calle Azusa. Y desde el inicio el mismo avivamiento, el toque soberano de Dios estuvo presente sobre la iglesia y sobre la vida de William Seymour y las personas que lo acompañaron. Y durante un periodo de 3 años
El avivamiento continuó, dice la historia, por 24 horas al día. Los 7 días de la semana el lugar estaba abierto, y en ocasiones la asistencia a ese lugar y las personas aún sobre la calle, dice la historia, sobrepasaban las 1000 personas. Nadie los estaba invitando, nadie los estaba evangelizando. Simplemente era un despertar, era un mover del Espíritu Santo en la vida de esas personas que se acercaban. Muchas personas de diferentes partes de los Estados Unidos, dice la historia, llegaron. Y no solamente de los Estados Unidos, hubo predicadores, hubo líderes de otras iglesias de diferentes partes del mundo que llegaron a este pequeño lugar para ser ministrados por este pastor humilde y para ser ministrados por el mover del Espíritu Santo que había en ese lugar tan humilde y tan sencillo. Y aún antes de llegar al lugar del avivamiento, dice la historia, calles antes de llegar a la calle Azusa Street, hermanos amados, bloques antes de llegar a la casa donde se congregaba esta iglesia, hermanos, llena del Espíritu Santo, dice la historia que las personas eran tocadas por el Espíritu Santo. Lo que hoy lo que se había denominado el avivamiento más grande había resultado hasta nuestros días, hermanos. Y ese detonante, escúcheme bien, ese mover, míreme bien, los estudiosos han encontrado que el mover de los últimos años del siglo pasado y de este siglo 21, hermanos amados, tienen en su mayoría algo que ver con esa pequeña iglesia en la calle Azusa Street. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ese tiempo a nivel global había una oscuridad, había, hermanos, tinieblas, no había mover del Espíritu Santo. Pero hermanos, la calle Azusa Street, este movimiento de esta iglesia, esta congregación humilde, hermanos amados, fue el detonante para un gran avivamiento que ha venido desde esos principios del siglo pasado. Y se cuenta que hoy el ejército de hermanos que tiene que ver desde ese inicio, dicen los estudiosos que hay un promedio de 600 millones de creyentes del Espíritu Santo, tocados de una y otra manera desde esa iglesia. O sea, lo que comenzó con una pequeña congregación, lo que comenzó con un pequeño grupo de hombres estudiosos, hambrientos de la palabra, ¿saben qué? Terminado hasta el día de hoy, que más de 600 millones de personas, de manera directa o indirecta, sean ministrados por el movimiento de las aguas del Espíritu que hubo a principios del siglo pasado. No se necesita un gran fuego para encender una gran ciudad. No se necesita un gran fuego para encender un bosque. Es suficiente una pequeña chispa para que se queme todo un bosque entero. Hermanos amados, la participación mundial. Ahora, uno de los fenómenos del avivamiento de la calle Azusa fue su increíble poder para atraer a centenares de cristianos de todo el mundo. Y con este testimonio real de hermanos del siglo pasado, quiero compartirles la eficacia y el poder que hay, no en nuestra sabiduría, hermanos, no en nuestro conocimiento, no en nuestros talentos, no, hermanos, quiero hacerles saber el poder que hay en el fuego del Espíritu Santo cuando cae sobre una persona, cuando cae sobre una iglesia, cuando cae sobre un pequeño remanente de personas. Es que es verdad, a veces pensamos que el tiempo en la iglesia, que la sabiduría, que lo que sabemos es lo que nos va a dar avivamiento, hermanos. No es así, no es así. Hacemos campañas y programas y gloria a Dios por todo eso, pero tenemos que entender que si al interior no hay fuego, hermanos, y no estés mirando a nadie de al lado, o sea, mírate a ti mismo, porque empezamos a decir, sí, el que está apagado no vino, el que está apagado no vino.
Pastor, ¿y esto es una enseñanza? Por supuesto que es una enseñanza. Hermanos amados, amén. ¿Qué decía el canto? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y qué mejor manera de tener al Señor que a través de su Espíritu Santo. Oiga, alguien dice amén en este momento. Alguien le puede dar un aplauso a la presencia de Dios. Es verdad, mire, es verdad que vivimos en un mundo lleno de pecado. Es verdad que vivimos en un mundo lleno de maldad. Es verdad que vivimos en un mundo, hermanos amados, que nos agobia. Pero también es verdad, hermanos, que sobre nosotros hay un poder que es capaz de mover a este mundo y sus demonios. Este poder es poderoso y es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén esta preciosa hora? Hoy sí, cuando ya miramos la historia que tenemos aquí en Marcos 2, la Biblia dice que Jesús había estado en Galilea. Eso es lo que puede usted leer en el verso capítulo 1. Y dice que Jesús había estado en Galilea. Pero hermanos, como ahí creció en Galilea, creció en esa región de Galilea, hermanos, él había estado en esas áreas. Y hermanos, pero ahora dice la palabra de Dios que se va a Capernaum. Y entrando en esta ciudad, hermanos, dice que llegó a cierta casa y ahí se estableció. Durante su juventud Jesús, repito, vivió en Galilea, en Nazaret. Pero cuando inició su ministerio, él se mudó a otro pueblo. Y dice Mateo capítulo 4, leo para ustedes verso 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Hermanos, a diferencia de Nazaret, hermanos, que era un pueblo más poblado cerca del valle de Jezreel, Capernaum era apenas una pequeña aldea de pescadores que se encontraba a las orillas del mar de Galilea, que en realidad era un lago, no un mar. Y a simple vista este traslado podría parecer desventaja, pero hermanos, había un propósito en establecer su centro de operaciones en Capernaum. Esta pequeña comunidad pesquera desempeñó un papel importante en el ministerio de Cristo. Hermanos, la ciudad de Capernaum es mencionada 19 veces a lo largo de los evangelios. 5 de los discípulos de Jesús eran de Capernaum: Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Es decir, que casi la mitad de los discípulos de Jesús eran de esta ciudad. Hermanos amados, y para ser precisos, 4 de ellos, excepto Mateo, eran pescadores en este pueblo. Ahora, de la misma manera usted puede mirar que en este lugar, hermanos, hubo una serie de milagros. Es decir, no solamente la historia que tenemos aquí acerca de este paralítico. En esta ciudad fue sanada, hermanos, fue sanado el siervo del centurión. En esta ciudad, hermanos amados, fue sanada la suegra de Pedro. Hermanos, en esta ciudad, dicen los historiadores, hubo cerca de 10 milagros. O sea, Capernaum es lugar de milagros. Capernaum es lugar de milagros. Capernaum es lugar de discípulos. Alabado sea el Señor. Hermanos, Capernaum es lugar de ministerio. Mírame bien. Capernaum es lugar de ministerio. Capernaum es lugar de milagros. Ahora, de la misma manera que Juan el Bautista se apartó al desierto, Jesús se asentó en Capernaum. Y la gente, dice la Biblia, venía a oírlo y llegaban a buscarlo de todas partes. Mateo dice que le siguió mucha gente de Galilea, es decir, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, al otro lado del Jordán. Es decir, hermanos, mire, venían a Capernaum gente de Decápolis, gente, hermanos, de Jerusalén, de Judea. O sea, hermanos, venía gente de tierras lejanas. ¿Por qué venían? Porque oían lo que estaba pasando en Capernaum. Porque oían que había una casa donde el Señor se estaba moviendo. Marcos 2:1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La Biblia nos dice que Jesús entró una vez más a Capernaum. Como sabemos, hermanos, y ya se los estoy diciendo, esta ciudad no es una ciudad aislada. No es un lugar que Jesús visita cada 4 o 5 años. No, Señor. Capernaum, hermanos amados, es una ciudad, es un lugar estratégico. Sería el epicentro del ministerio de Jesús.
Ahora la Biblia nos dice que entró a una casa. Ahora no sabemos con certeza de quién es esta casa, pero para eso hay comentaristas y hay historiadores. Y yo les pregunté a esos historiadores, leyendo algunos libros, y ellos sugieren, en la mayoría, un 80%, que la casa, oiga hermano, esto está tremendo, que la casa que menciona Marcos 2:1 en adelante es la casa del apóstol Pedro. Ahora, hermanos, recordemos que Jesús no es ajeno a la casa del apóstol Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque él había ido varias veces a la casa del apóstol Pedro, tanto que en una de esas visitas el Señor le sana a la suegra. Ahora, Pedro no es un desconocido, Pedro no es alguien ajeno al Señor. Recordemos que Pedro es un discípulo del maestro, es uno a quien el Señor le dijo: sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Así que los estudiosos sugieren que esta casa es la casa de Pedro. Ahora, hermanos, yo me puse a pensar, ¿y qué significa casa por aquí? Casa del griego oikos. Oikos significa morada, más o menos así literalmente, pero también implica familia. En otras palabras, hermanos, casa aquí significa dos cosas: morada y familia. Es decir, que cuando la Biblia dice que Jesús estaba en casa, Jesús estaba en ese lugar llamado hogar o morada, pero dice también la historia acá que Jesús estaba en esa familia. O sea, Jesús no está en la casa porque aquí le gustó este cuarto con 4 paredes. No, a Jesús le gustó esa familia. Oh, venga, diga, a Jesús le gustó esa familia, esos hijos, ese matrimonio. Bueno, hasta la suegra, si es que era Pedro. Hermano, en esa casa había tan buena bendición, hermano, que el Señor decía: aquí la suegra se lleva bien con el yerno. Aquí hay tanta bendición que dice Jesús: yo quiero estar en esa casa. Hermano, porque casa para Dios no solo son paredes, casa para Dios son corazones que lo desean, corazones que lo recibimos. Hermano, para mi Dios, casa no solamente es este techo que se ha construido por 40 años. Para Dios, casa es mi familia, mis hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. Así que Jesús no vino a una casa abandonada. Jesús no dice: por aquí en Capernaum algún local en renta, por aquí algún local en renta para remodelar, donde yo ponga mi centro de operaciones y que desde aquí yo pueda predicar. Jesús viene a una familia, vino a un matrimonio, vino para estar con los hijos de este hogar. Ahora, miren, hermanos, vino hasta estar, como decimos, y vamos a tomar por referencia a los historiadores que dicen que es la casa de Pedro, vino a estar hasta con el yerno y la nuera. Gloria a Dios por ello. No, imagínense, Pedro miró a la suegra y la amaba tanto y se llevaba también con ella, que cuando la vio enferma dejó de decir: Señor, ya llévatela. ¿Sabe qué dijo Pedro? No, Señor, sánala. O sea que cuando la Biblia dice casa, oikos, ya está aprendiendo griego, o sea, duras penas habla español. Hermano, ¿sabe qué significa casa? Morada significa familia. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Jesús vino a casa, vino a una familia. Y para que Dios haga algo, tiene que venir una familia. Mis amados hermanos y amigos, Jesús está interesado, hermanos, en ir a nuestras vidas más allá del culto, más allá de la reunión de la iglesia, los días de servicio. El Señor desea ir a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. El Señor no se quiere quedar solo como nuestro maestro, como nuestro predicador, como nuestro salvador de las 4 paredes. Él desea ir a nuestra casa, a lo íntimo, a lo secreto de nuestros hogares. Porque a veces cuando estamos en la iglesia, aleluya, y estamos: yo siento a Jesús en mi corazón, entra en mi corazón, Señor, muévete en mi vida. Hermanos, saliendo de la puerta se nos olvida.
Ya en nuestra casa, hermanos, le damos entrada a tanta cosa. En nuestra casa, hermanos, nos olvidamos que Jesús quiere ir, hermanos, pero al igual que la casa de Pedro, como sugieren los historiadores. Sí, hermanos amados, Pedro dijo: Señor, no solo quiero ser tu discípulo, Señor, no solamente quiero que aquí en Capernaum tú vivas. Señor, mira, aquí está mi casa, Señor. Y hermanos amados, Jesús tenía la confianza de llegar a esta casa, hermanos, porque en esa casa no hay pleitos, en esa casa no hay problemas, y si los hay se arreglan, porque Jesús no puede entrar a una casa donde todo es patas para arriba. Hermanos amados, y hay veces, ¿sabe qué nos hemos hecho? Perdónenme la palabra, nos hemos hecho religiosos. Nos hemos hecho religiosos, porque aquí en el culto nos damos golpes de pecho: Señor, perdóname, Señor, era mi corazón, te necesito. Y aquí cantamos y danzamos, y gloria a Dios por mi pastor. Pero al salir de las cuatro paredes, hermano, se nos olvida que Jesús quiere ir a casa con nosotros. Y ahí le decimos: Jesús, quédate aquí porque hoy vamos a ver una película mundana. Jesús, mira, hoy no puedes ir con nosotros a la casa porque rentamos una película en Netflix y no por allá, ya sé por qué no pagaste tus ofrendas. Y hay veces, mis amados hermanos, queremos que Jesús aquí nos bendiga y lo usamos solamente como un hospital, la iglesia, como un recurso de última hora. Corramos a la iglesia porque ya no sabemos qué hacer. Allí nos ayuda y ya nos dice: Señor, ahí quédate, yo regreso el próximo domingo, si es que regreso. Hermanos amados, Pedro no es así. Y ahora yo le voy a decir algo en esta preciosa hora. Debemos de tener la disposición de recibir, a invitar a Jesús para que vaya más allá con nosotros. Al salir de cada culto en la iglesia, Jesús sigue con nosotros, porque hay algunos que llegan a la casa y se desfiguran. Aquí en la iglesia a veces, por eso me llama la atención y digo: así será. Hay algunos que están en la iglesia, en la misma banca, abrazados, y yo me pregunto: Señor, ¿así será en la iglesia, en la casa? Hermanos, y hay algunos que ya ni vergüenza les da. Empiezan a discutir delante de los hijos. No haga eso. Empiezan a discutir delante de las personas, de los familiares, y luego dice: ¿por qué nos sentiremos tan cansados? ¿Por qué nos sentiremos tan desanimados? ¿Por qué nos sentiremos tan caídos? ¿Por qué no le entiendo la prédica del pastor? ¿Y por qué me cae tan gordo cuando predican? Hoy ya te voy a decir por qué. Perdóname lo que te voy a decir. Andas en la misma carne. La Biblia dice que los que son de la carne, las cosas de la carne piensan, y usted sabe cuáles son las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Yo no creo que el Espíritu Santo en su vida se va a estar enojando cuando se le predica la palabra. El Espíritu de Dios en su vida va a decir: hábleme, Señor, y deme por aquí, y deme por allá. Pero de repente entramos en la carne, nada nos parece, nada nos gusta, todo está mal. O que si predica el hermano, que si no predica, que si enseña, debería de predicar, y que si predica debería de enseñar, y que está muy viejo, que está arrugado, que le falta, que le sobra, que no se alargó, que se atrasó. El otro día alguien dijo que predicó muy poquito. ¿Quién los entiende? Les voy a vender a decir en esta preciosa hora: pero si Jesús va con nosotros a nuestra casa, al próximo culto que regresemos, hermanos, vamos a subir a otro nivel. Y si Jesús sigue yendo con nosotros a la casa, al próximo servicio vamos a subir a otro nivel. A veces cuesta de culto en culto mirarlos y decir: otra vez vamos a empujarlos, otra vez hay que inyectarlos. No debería de ser así, porque la bendición que usted se llevó la semana pasada, hermanos, todavía la tiene en su casa, la está repitiendo. Dijo el pastor Gustavo: estoy rumiando lo que ya me llevé. Pero hay veces, hermanos amados, que llegamos de la casa, si es que traemos Biblias, llegamos a la casa y la Biblia la aventamos por allá. Pasan las semanas, no sabemos dónde se quedó la iglesia. A veces en la iglesia, a veces detrás del buró de la cama. Porque Jesús para muchos se ha convertido en una religión. Sí, pero le vengo a decir algo en esta tarde, hermanos. Jesús quiere ir con nosotros a nuestros hogares. Jesús no solamente es Dios de edificios y de iglesias. El Señor es Dios de familias, Dios de casas, Dios de hogares, Dios de hijos, Dios de matrimonios. Así como Él se mueve en medio de nuestros cultos, Él se quiere empezar a mover. Él puede moverse y actuar en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Necesitamos oración en casa. Amén. Pero yo no sé si usted no quiere decir amén. Necesitamos oración en casa. Necesitamos altares familiares en casa. Necesitamos a Jesús en casa, que sane a la suegra, que sane al yerno, que restaure a los hijos, hermanos amados.
La casa de Capernaum es una casa elegida. Este hogar no es cualquier hogar, hermanos, ni cualquier casa donde Jesús entraría y ahí predicarle a las almas perdidas de las buenas nuevas. Recordemos que Jesús pone orden donde Él va y entra. Cuando Jesús entró al templo, la Biblia relata en el libro de Marcos capítulo 11 que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermanos amados, y si usted mira, cuando Jesús entra a esta casa, Jesús no entra tirando mesas, Jesús no entra tirando cosas. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús entrara, ya había, como nos predicaron la semana pasada, una atmósfera para que Jesús se sintiera agradable, hermano, ir a irse en esa casa. Jesús no tiene problemas con poner orden, porque si entró al templo y puso orden, y a uno los corrió y a otro los sacó. Y usted mira que cuando llega a la casa de Capernaum, Él no llega tumbando ni tirando. Alguien antes de que Jesús llegara puso orden en esa casa. Y a veces decimos: Señor, yo no puedo con mi hijo, baja tú y arréglalo. Señor, no puedo arreglar este problema. Hermanos amados, ¿qué acaso usted no se puede parar en la puerta y decir: esto no entra, esto aquí no se hace? Pero a veces nos da miedo, hermanos, nos da miedo, porque la esposa lo amenaza y dice: tú que regañas al bebé, todo peludo, ya se la saben, hermano. ¿Y qué más? Y barbón. Y ahí está. A eso vas al culto, viejo, a regañar al bebé. Híjole, hermanos. Y luego a veces dice: ay, pastor, nos sentimos como que Dios no nos oye. Hermanos amados, pues ¿cómo nos va a oír? Sí, porque ahí hay cambistas, ahí hay comerciantes, hermanos, ahí hay palomas, hay animales. Cuando Jesús entró al templo, hermano, Él dijo: aquí no me puedo mover. Aquí hay cosas que impiden que esta sea mi centro de operaciones. Y por eso usted puede mirar que en lugar de quedarse, hermanos, en la sinagoga, Él dice: me voy a un lugar donde sea apto para que yo esté. Así que el Señor no se queda callado, hermanos, o se cruza de brazos cuando ve que el lugar donde Él va a predicar no es apto o no es correcto. Pero algo es de llamarle la atención, y es que Jesús en esta casa, llamada casa de avivamiento, así lo conocen los historiadores, casa de milagros, también era conocida la casa de Jesús. El Señor tiene libertad para predicar. En esta casa hay libertad para que Dios sane. En esta casa hay libertad para que Dios salve. En esta casa hay libertad para que el Espíritu de Dios se mueva. Hermanos, yo necesito casas. Dios necesita hogares. Dios necesita matrimonios. Dios necesita una iglesia donde si Él baja, donde si Él pone un pie, Él diga: este es el lugar, este es el epicentro, este es el lugar donde yo voy a manifestar mi gloria y mi poder. Yo no quisiera que el Señor entrara por ahí por las puertas y empezara a sacar, ¿me dan permiso? ¿Cómo se llaman? Catálogos de Fuller. Catálogos de Chain, no sé si eso es por catálogo. No, hermanos amados, empezar a sacar pistolas y a saber qué más mugrero tenemos. Películas. Alguien pinturas dijo la primera: ¡ay, prediquen conmigo! No me dejen solo para que diga: ay, todo lo dijo el pastor, lo dijo el hermano, la hermana, y lo dijo no sé quién más. Entre todos hicimos la prédica. Un día una hermana, su papá antes de morir le regaló un Cristo. Y cuando se murió el papá, se convierte ella al tiempo y dice: pastor, pero quítenme todo, pero no puedo tirar el Cristo, es un regalo de mi padre. Hermanos, hay veces que nosotros tenemos cosas en nuestra casa que impiden que Dios se mueva, que impiden que Dios haga milagros. Hermanos amados,
El Señor en esta casa tiene libertad para predicar. El Señor tiene libertad para sanar. Ahora hay algo en esta casa en Capernaum que le da la libertad al Señor para que Él opere milagros. Usted puede mirar, hermanos, dice la palabra de Dios en Marcos 2:2, que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni en la puerta, y les predicaba la palabra. Y usted puede mirar lo que continúa en estos versos. Hermanos, paralíticos son sanados, enfermos son sanados, endemoniados son liberados. Esta casa, hermanos amados, está mirando la gloria de Dios. Milagros están sucediendo en esta casa. Y cualquiera que pasaba frente a la casa donde estaba Jesús, si es la casa de Pedro, decían: en esa casa está el Señor, en esa casa está el Espíritu Santo, en esa casa hay milagros. Cualquiera quiere ir a la casa de Pedro. Cualquiera le hace le dice: Pedro, ¿por qué no me invitas a tu casa? Pedro no necesita invitar a nadie. Jesús no necesita llamar y hacer propaganda en la radio y la televisión. Domicilio tal, estaremos haciendo campañas y sanidades de milagros. No, Señor. El poder del Espíritu Santo creo que era más que suficiente para propagar el sonido del Espíritu. Y así que cuando la casa fue visitada, la gente empezó a oír desde tierras lejanas, Judea, Decápolis, del otro lado del mar de Galilea. Hay una casa en Capernaum, hay un lugar en Capernaum, hay un pequeño lugar donde Dios se está moviendo. Paralíticos eran llevados, enfermos eran llevados. Pero ¿cuál es el punto de este mover? Y es que en esa casa está el ambiente, la atmósfera para que Dios se mueva. Mis amados, nuestra familia, escucha esto, grábatelo en tu corazón, grábatelo aquí en la corteza de tu cerebro, más bien adentro de tu cerebro. Porque si te lo lavas en la corteza, se te va a caer en la primera bañada que te des. Mis amados, grabes esto. Nuestra familia, nuestra iglesia, la célula, nuestro hogar debe de ser una casa, una habitación donde el Señor no solamente more, sino que Él tenga la libertad de hacer maravillas y milagros a todos los que nos rodean. Hermanos, que al ver nuestro testimonio, dijo el Señor en el libro de Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras os glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay gente que dice: a mí me importa lo que digan los vecinos de mí, a mí no me importa lo que diga la gente de mí, a mí sí. Hay gente que dice: estoy peleado con todos los vecinos. Está peleado con su perro, está peleado con los hijos, con la esposa, está peleado con todo el mundo. Y de repente dice: oh, yo amo a Cristo. Yo no sé si creerlo. ¿Cómo puede amar a alguien al que no ve si no ama al que ve? Hermano, el Señor dice: ustedes son luz en medio de la oscuridad, y la luz de ustedes tiene que alumbrar delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras, al ver vuestro buen testimonio, ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo no puede ver a Dios, el mundo no puede ver lo que usted y yo ya miramos, porque usted y yo ya estamos en otro nivel de revelación espiritual. Usted y yo ya tenemos otro nivel de entendimiento. Cuando se dice Dios está aquí, usted hasta lo siente, pero el nuevo no lo siente. Pero ¿qué sucede si a través de nuestra luz, a través de nuestras buenas obras, a través de la administración del Espíritu Santo, la gente dice: yo quiero conocer al Dios de ese vecino, yo quiero conocer al Dios de esa familia, yo quiero conocer al Dios de ese muchacho, porque cuando cada vez que él se arrima, yo siento una paz. Yo quiero conocer al Dios de ese vecino. Pero si el vecino es tracalero, si el vecino es sinvergüenza, si el vecino le pega a la esposa, si la esposa le pega al marido, si se la pasan peleando como perros y gatos, hermanos, ¿quién va a querer y venir a la iglesia? Y se le van a acercar: oiga, vecino, yo lo veo ir a cada domingo, lo veo salir. ¿A dónde va? Voy a la iglesia Pentecostés. Vaya y diga que va a otra iglesia, pero no le venga a decir que va a esta iglesia.
Necesitamos que tu testimonio y tu luz brille, para que cuando la gente te vea y diga: yo quiero creer por lo que veo en él, yo quiero creer por lo que veo en ella. Ella ama a Dios y me lo demuestra. Hermanos amados, nuestra casa no solamente es casa para descansar y dormir. Nuestra familia, nuestros hijos son un préstamo para que a través de ellos los inconversos, los perdidos, los borrachos, las prostitutas puedan decir: si ellos pueden cambiar, si ellos, Dios los cambió, yo también puedo. Si ellos dejaron el robo para una vida íntegra, si ellos dejaron la droga para una vida libre, yo también puedo. Alguien puede dar un aplauso al Señor. Y hoy en día hay gente cristiana que dice: al fin quedó que Dios mire del corazón. Ay, sí, cómo no. Si por fuera estás que te pudres. Aquellos, los que vienen el 30 de febrero, imagínense cómo estará por dentro. Hermano, Jesús llegó a Nazaret, y en ese lugar dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. Mateo 13:58 dice que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. En Nazaret no había libertad, escúcheme bien. Y alguien pudiera decir: no, es que Jesús opera a pesar de que haga oposición. Jesús va a sanar en mi casa a pesar de que haya cosas que a él no le agradan. Jesús se va a mover en esta iglesia si aún así 2, 3 no quieren entender. Hermanos amados, esto no funciona así, porque ya vimos que en Mateo 13:58 Jesús llegó a Nazaret, y el Dios de Capernaum es el Dios de Nazaret. El espíritu que operó en Capernaum es el espíritu que está operando en Nazaret. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en Nazaret no hay libertad. En Nazaret hay oposición. En Nazaret hay incredulidad. En Nazaret hay burla y se mofan del Señor. Saldrá algo bueno de Nazaret. ¿Quién es este? Es hijo del carpintero. Hermanos amados, ¿y acaso vamos a decir que a Jesús le faltaba Espíritu Santo? ¿A Jesús le faltaba poder en Nazaret? No. Él tiene poder en Nazaret y él tiene poder en Capernaum. Pero ¿por qué en Capernaum sí se está moviendo? ¿Por qué en Capernaum sí hay milagros? ¿Y por qué en Nazaret no hay milagros? Porque en Nazaret no hay una atmósfera, no hay un ambiente. Algo detiene, algo se mueve para estorbar el poder del Espíritu Santo. Yo no quiero ser un Nazaret. Yo no quiero ser una casa de Nazaret. Yo quiero ser una casa de Capernaum. Yo quiero ser la casa de Marcos 2:1. Hermano, dije: yo quiero ser la casa de Marcos 2:1. Yo quiero ser la casa donde Jesús entra, pero ahí hay oración, ahí hay un altar, ahí hay santidad, ahí está la presencia de Dios. Y cuando la gloria de Dios entra a esa casa, hermano, lo enfermo va a sanar, la esclavitud se va a romper, la maldición se va a ir, la miseria se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Pastor, usted dijo que iba a enseñar, pero ¿cómo? Si somos pentecostales, nosotros aún enseñando nos prendemos, ¿cierto, hermanos? Amén. ¿Sí o no nos prendemos? ¿Por qué no dijeron amén? Dije: los pentecostales nos prendemos, ¿sí o no? Amén. Ahora yo vengo, ahora sí, yo ahora sí vengo. Esto apenas era la ida, ya vengo de regreso. Ahora vengo en el nombre de Jesús a decirles: si se enojan, sorry, ese no era el plan, y yo no vengo en la carne, perdónenme, hermanos. Yo vengo en el temor del Señor, orando y ayunando que Dios respalde esta palabra. Hermanos, se los vengo a decir en el nombre de Jesús. El Señor quiere moverse en esta iglesia. El Señor quiere moverse en esta casa. El Señor quiere moverse en mi casa y en tu casa. Pero debe de haber un ambiente, debe de haber una atmósfera correcta para que el Señor se pueda mover y haga los milagros que Él quiere hacer. Si en nuestras casas, ahora sí, ya abróchate el cinto, hermanos, no te vayas a caer de la banca. Si en nuestras casas hay pecado, hermanos, hay inmoralidad,
hay pereza espiritual, hay incredulidad. ¿Cómo vamos a esperar que Jesús se mueva con poder y autoridad si en nuestra iglesia hay pecado? Y ahora sí, hermano, esto ya va para la iglesia. Lo otro fue para las casas. Si en nuestra iglesia hay pecado, yo estoy suponiendo, ¿verdad, hermanos? Nada me consta. Pero como soy pastor, hermanos, puedo advertirles en el nombre de Jesús. Si en nuestra iglesia hay pecados ocultos, hay divisiones, hay chismes, hay murmuración. Lo está diciendo porque yo vine. Aquí está anotado si no lo quieres creer. Hay contiendas, malos testimonios allá afuera, hermanos. Hay una apatía, una indiferencia espiritual. Pastor, I don't know comprender qué es apatía, indiferencia espiritual. ¿Sabe qué significa? Le da lo mismo venir o no venir a la iglesia. Así, es sencillo, clarito. Le da lo mismo orar o no orar al sinvergüenza. Eso es apatía espiritual. No podemos esperar avivamiento de milagros y de almas nuevas. Ahí puede estar el pastor y los diáconos, ahí puede estar la líder de damas. Señor, mándanos almas, Señor, mándanos almas. Pero si hay esto, ¿cómo Dios se va a mover? Yo espero amenes hasta el último, y al último vamos a recibir el Espíritu Santo a ver qué hace el Señor. Le vuelvo a repetir, hermanos amados, necesitamos crear la atmósfera. Necesitamos crear el ambiente de la casa de Capernaum para que Dios entre y traiga restauración, para que Dios entre y traiga libertad, sanidad y bendición. Hermanos amados, yo he estado orando por todo este año. Señor, mándanos más almas. Señor, ábrenos las puertas. Esta mañana le estaba diciendo, Señor, aún esta mañana, hermano, yo he salido por las calles de esta ciudad. Señor, ponnos un nuevo terreno, ponnos esto. Y esta mañana me estaba diciendo el Señor, yo no te voy a dar nada, ni les voy a dar nada como iglesia si ustedes no se avivan, si ustedes no provocan el mover de mi Espíritu Santo. Y es que en realidad eso es la base de todo esto. Yo creo que Dios lo que no ha hecho en 20, 30, 40 años lo puede hacer en un año, porque en esta casa no pasaron muchos días, hermano Eugenio, pasaron solamente unos cuantos días, unos cuantos momentos, y la casa se llenó y la gloria se movió en ese lugar. Hermanos amados, yo no voy a esperar 40 años más para tener crecimiento. Y hay veces que estamos batallando y batallando, pero necesitamos crear un ambiente, una atmósfera espiritual, que todo mundo aquí, más los que participamos en esta plataforma, los que predican, los que dirigen, los que cantan, los que tocan, hermanos, no lleguemos como Juan por su casa y nos sintamos tan ungidos para venir y trepar el altar y decir, yo no necesito ya orar. Hermanos amados, yo vengo y lloro allí, grito, y aún así nadie recibe nada. Se imagina que yo no orase. Dios sabe lo que hago yo, hermanos, que no ayunase. Y hay veces que sin temor, hermanos, queremos provocar una atmósfera, y el que canta, el que dirige, a veces está, pero apenas se baja. Pero cuando predica él, amén, dígalo, predícanos. Cuando predica otro, hermanos, esa no es atmósfera del Espíritu. Esa no es atmósfera para que Dios se mueva. La semana pasada yo noté algo. Sí, notaron algo. En la tarde, hermanos, estábamos aquí un buen tiempo. ¿Se acuerdan? Estábamos orando, varios hablando en lenguas antes del servicio. ¿Se acuerdan, hermanos? Durante el culto, Jesús bendito, ¿cierto, hermano? Jesús bendito. Y estoy poniendo de referencia algo que apenas pasó la semana pasada. Hermanos, el Señor se empezó a mover en la alabanza. Empezamos a sentir una libertad tremenda. Yo hasta abrí los ojos. ¿Quién está cantando? Solo la hermana. Las hermanas que estaban cantando. Uy, dije, se les atravesó un ángel ahí en medio de ellos. Yo les voy a decir algo, pero si no hay atmósfera,
si el que va a servir, si el que va a dirigir, si el que va a dar clases de escuela dominical, si el que va a instruir a los niños. Hermanos, anda más abajo que el mismísimo Polo Norte. Y luego viene el pastor, ánimo, vienen los diáconos, vienen los ánimo, hermano. Y luego a veces nos cansamos y nos cansamos. ¿Sabe por qué? Porque hemos creado una atmósfera negativa, hermanos. Y si no hay adoración, y si no hay, hermanos, una atmósfera del Espíritu, hermanos, por más va a ser que le demos golpes al aire, por más va a ser que nos desgarremos las gargantas y los pulmones y nos acabemos todas las baquetas y las cuerdas y las teclas del teclado. Pero si el Espíritu de Dios empieza a mover, si el Espíritu de Dios empieza a manifestarse, si la iglesia empieza a preparar la atmósfera, los de allá afuera van a entrar solos, los peces se van a meter a la barca solos, hermano. Las prostitutas, las lesbianas, los alcohólicos van a empezar a decir: oye, ¿no has escuchado el rumor? Ya no de la calle Sus Street. Van a empezar a decir: ¿no has escuchado de una pequeña iglesia en la Emiliano Zapata, donde Dios se está moviendo? Cuando los músicos tocan, cuando el que dirige, cuando el que predica, porque no soy yo, es la gloria de Dios. Lo digo con todo el temor. Puede predicar el pastor, puede predicar nuestro diácono, puede predicar la hermana, puede predicar el joven, pero si aquí está la atmósfera, hermano, predique quien predique, cante quien cante, la gloria de Dios va a descender. Alguien dice amén en esta hora. Aleluya. Pero si los perdidos oyen, ven, porque tengo que decirles que los perdidos saben lo que pasa en la iglesia, y no deberían de saber lo malo. Un día llegó un esposo con su esposa que ni crees. Fulana se agarró con fulano. Y la pobre esposa mirando: ¿yo qué tengo que ver, viejo? Pues yo ni a la iglesia voy. Pero si los perdidos oyen y escuchan que aquí no nos podemos ver, no se desabroche. Yo no le di permiso que se desabroche. Que aquí hay problemas, cuantos unos contra otros. Que a fulano lo paso pero no lo masco, pero no lo trago. Que aquí no llegan a los cultos los hermanos porque tienen cosas más importantes que la casa de Dios. Eso dicen mis notas. Yo no sé ni cómo lo escribí esto. Yo creo que estaba en el Espíritu. Que les da lo mismo un día de culto que un tiempo extra en el trabajo. Aleluya. Conste que tú llegaste. Si invitamos a alguien, el invitado llega y el que lo invitó no llegó. Si el perdido ve que aquí no levantamos un clamor por ellos, si los inconversos pasan un día viernes frente a la iglesia, abróchese, y no lo ven a usted clamando por ellos, la pregunta es: ¿cómo vamos a tener avivamiento? ¿Cómo esperaremos ver milagros y sanidades? ¿Cómo esperamos crecer en número si no estamos creando la atmósfera espiritual para ver la gloria de Dios? Esto es serio, hermano. Yo se los dije y lo vuelvo a repetir. Le pido a mi Señor que Él sea el que nos hable esta mañana, porque yo de a gratis no me voy a meter en problemas. Porque a veces cuando uno predica, hermano Eugenio, y la cosa es seria, uno no quiere. Porque uno sabe que a veces hay personas que ya están muy endurecidos sus corazones, que a todo les parece malo. Si es cielo, puro cielo. Si es infierno, ay, nos quiere meter miedo. O sea, en buen plan, ¿qué predico entonces? ¿Las puras pastas de la Biblia o qué pues? ¿Santa Biblia? ¿Revisión 1960, Reina Valera o qué pues? Necesitamos entender, mis amados hermanos, que esto no se produce con 40 años en la iglesia. Sorry, hermanos, esto no se produce, hermanos amados, de venir solamente cada mes. No, Señor, necesitamos empezar a interesarnos por lo que está en la casa, por lo que está en la iglesia, por lo que hay en nuestros hogares. Hermanos, yo quiero avivamiento. Hermanos, hermano Tomás, hermano Eugenio, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver milagros frescos. Yo no me está escuchando.
dije, yo quiero ver en cada servicio un pecador en el altar. Yo no quiero cada 3, 4 años bautizos, no, Señor. Pero eso va a ser el deseo de toda la iglesia. Tenemos que provocarlo, tenemos que moverlo. Estamos viviendo tiempos de escasez espiritual, donde tenemos que repetir y retestificar los milagros. Uy, hermano, si usted me hubiera conocido hace 10 años, qué pena que no lo conocimos. Oiga, si usted me hubiera conocido hace 20 años que yo llegué a la iglesia, mire, oiga, hermano, yo de aquí no salía. Usted me hubiera conocido 15 años, yo le predicaba a Raimundo y a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿dónde quedó ese hombre, esa mujer? Cuando Caleb se hallaba a sus 85 años, lo querían mandar para el asilo en el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué dijo Caleb a Josué, el líder del pueblo de Israel? Mira, Josué, dame ese monte, dame esa herencia, y con mis manos yo la voy a tomar. Ya estás anciano, pudo haber dicho Josué entre líneas, tú ya no puedes. Pero ¿sabe qué dijo Caleb? Aún tengo la fuerza como cuando era joven. Porque no es que Caleb estuviera confiando en sus propias fuerzas, sino porque Caleb sabía que el Dios que le dio la fuerza y la victoria para conquistar cuando era joven, ahora que es un anciano, le va a dar la victoria. Hermano, va a venir victoria para los jóvenes, pero los que ya tienen 50, 60 y más, agárrense, porque Dios también los quiere usar. También Dios los va a bendecir, porque la Biblia declara en el libro de los Salmos que aún en la vejez no vamos a estar tristes, cabizbajos. En la vejez alguien va a fructificar. Dije, en la vejez alguien va a estar vigoroso y fuerte. ¿Sabe dónde se lleva la vejez? Aquí. Algunos muchachos vienen al culto y al ayuno. Hay algunos que ya 60 y más, para que nadie se ofenda, 40 y más. Y dice, a mí nada me duele. Y si me duele, ahí te quedas, dolor. Yo voy a la casa del Señor. Ahora, los ojos del mundo están sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Ellos esperan que Dios se mueva en nosotros para que se pueda mover en ellos. El mundo espera vernos a nosotros ministrados por el poder de Dios, para que ellos también puedan ser ministrados. Los perdidos quieren vernos a nosotros ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, para que ellos también puedan arder en el fuego. En una ocasión cuenta un hermano que allá en San Francisco, hermanos, predomina el satanismo. Están de las iglesias más grandes satánicas del país, de los Estados Unidos. Y él cuenta que estaban allá unos americanos, no sé si eran 10 americanos, cuenta la historia él, que estaban 10 americanos danzándola y haciendo un sacrificio ahí, un ritual con una gallina, no recuerdo exactamente. Y ahí estaban los 10 satánicos danzando alrededor de la gallina en medio de una fogata. Y hermanos, y andaba un hispano ahí, tenía que ser hispano, un mexicano que se acababa de bautizar en nombre de Jesús, andaba lleno del Espíritu Santo. El pobre ni entendía el inglés ni sabía qué cosas estaban haciendo, y él pensó que eran otros pentecostales que habían ido a la playa a danzar. Y él fue y se les pegó ahí. Se metió a la rueda, pensaba que era la de San Miguel y no saber Dios qué pensó. Y empezó a danzar con estos 10 satánicos alrededor de la fogata. Pero él los escuchaba allá hablar en inglés y sabía. Él pensó que estaban hablando en lenguas. Y él empezó: Señor Jesús, muévete en medio de nosotros. Bendice este culto pentecostal. Él ni se fijó que ahí estaba la gallina. Él empezó a danzar. ¿Y sabe qué empezó a suceder? Empezaron a caer de rodillas estos satánicos. Y el Señor los empezó ahora sí a bautizar con el don del Espíritu Santo a estos hombres. Hermanos, y hay veces que nosotros decimos: oh, porque Dios no toca a nadie. Porque está la iglesia tan apagada. Porque no le entendí nada a mi pastor. Bendito Cristo. Antes te entraste por las puertas, antes no te me desmayaste antes de entrar a la iglesia. Cuando el mundo mira una iglesia hambrienta, ellos tendrán hambre. Cuando los perdidos miran una iglesia sedienta, ellos tendrán sed. Pero si el mundo mira una casa, una familia, una iglesia apagada, desconectada,
saciada, satisfecha, sábelo toda. Lamento decirles que jamás provocaremos un avivamiento en aquellos que nos rodean. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mire, la sal por sí sola no pierde su sabor, pero dicen los que estudian estos minerales que, hermanos, porque es una molécula estable, pero cuando la sal se contamina, oiga, hermanos, este es el problema. Cuando la sal se contamina con el yodo, con el yeso, otras materias, hermano, pierde su sabor. ¿Y sabe para qué sirve después de esto? De ahí que el libro de Mateo nos lo dice: para ser hollada y pisada. Cuando la sal perdía su sabor y era contaminada con yeso o con otros minerales, ¿sabe para qué la usaban? Para usarla como grava, como asfalto para los caminos, para que no se hiciese lodo. Hermanos, yo no soy sal para estar en el suelo. Yo no soy sal para estar desabrida, insípida por el suelo, para que haga el diablo piso y asfalto conmigo. No, Señor. Hermano, yo soy sal que le da sabor a esta iglesia. Usted es sal que le da sabor a esta iglesia. Dije, hay algunos aquí que yo sé que son sal. Hay algunos aquí que desde que entran digo, esto va a estar bueno, porque llegó el que danza, llegó el que grita, llegó el que levanta las manos, llegó el que dice: predícame, pastor. Llegó el que dice: hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, no somos sal de insípida, no somos sal sin sabor. Esta iglesia debe de ser sal en la ciudad de Guadalupe. No que le pregunten: ¿a qué iglesia vas? Ahí a una que está por la Emiliano Zapata. Ay, esos que están bien apagados, esos que cargan una máscara. No, esa es la de ellos. Hermano, ¿qué siento yo? Hermanos, no. ¿Cómo? Mis amados hermanos, la sal sirve para dos cosas: o para dar sabor, o para ser hollada y pisada. Y hay algunos que ya perdieron su sabor pentecostal. Oh, perdóneme, hermano, yo no sé ni qué son ahora. Ya lo dijimos, son los meseros de la iglesia. Ya saben por qué. Que Dios se los revele. Y si no, pregúntele a los que vinieron cuando dije eso. Porque cada mes ya le interpretaron eso, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Y hay veces, hermanos, que las pruebas, las adversidades nos van haciendo perder el sabor. No, Señor. Entre más pruebas, más sabor. Y que de repente la gente diga: ¿y este cómo le hace para estar tan contento? ¿Y este cómo le hace, hermano, para estar en medio de las crisis, en medio de las pandemias, en medio de la recesión, para estar tan contento? Es que lo que tú no sabes es que el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Como iglesia, hermanos, mire, usted no lo sabe, hermanos. Cuando yo llegué aquí, empezaba a tocar puertas por ahí, me decían: la iglesia donde pasó esto y esto. Agachaba la cabeza y me tenía que regresar, porque da vergüenza. Pero no más vergüenza. Tenemos que levantar la cabeza. Y si pasó algo, decirles: no es así, eso fue en el pasado. Ve, visítanos, vas a ver. Pero hay veces: ¿y cómo está en su iglesia? ¿Cómo se ponen los cultos? A veces el pastor sale y nos deja un gran vacío en nuestro corazón. Ni vienes. No, es que a veces predica el hermano Tomás y el hermano Sergio. No, hermano. Cuando predica la hermana Pamela. Hermanos, usted tiene que ir y decirles: te recomiendo que vayas. Mira cómo estoy yo. ¿Qué le pasó? Usted de pura curiosidad voy a ir con él. Pero está como aquel que vendía pomadas para rebajar. Estaba bien obeso. Hermanos, a veces andamos recomendando el evangelio que cambia y da gozo y alegría, y el que lo recomienda está más apagado que nada. Hermanos, si usted va a recomendar este Cristo, si usted va a recomendar esta iglesia, si usted va a invitar a alguien, demuéstrale que tiene sabor.
Dije, demuéstrale que estás lleno de la presencia del Señor. Hermanos, somos un precedente para este mundo. De nuestro sabor dependerá el sabor de este mundo. De nuestra condición va a depender el estado espiritual de los que nos rodean, sí o no. Si usted baja sus manos, se rinde a alguien alrededor de usted, que estaba, míreme, a punto de entregar su vida al Señor, se va a regresar. Hay personas que ya estaban a punto de entregarse, pero ven que tú te regresas, hermano. Ven que tú bajas la guardia. Ven que te dejas de congregar. Dice, ¿para qué me entrego? ¿Para qué me congrego? Mira, ya bajó la guardia. Si como iglesia menguamos en la oración, el ayuno, nuestra congregación, en los cultos, vamos a poner un impedimento para que alguien venga y reciba el milagro. Somos la sal de esta tierra. Somos el sabor de este mundo. Es importante amar los días de oración y ayuno en nuestra iglesia. Es importante cuidar nuestra santidad dentro y fuera del santuario. Es importante llegar a cada culto y empezar a orar, porque somos una casa espiritual que va a provocar un mover en aquellos que no conocen al Señor. Hermanos, y aquí termino casi con esto. El nombre de Capernaum viene del hebreo Kefer. Es que tanto griego y hebreo ya se me trabó, hermanos. El nombre de Capernaum viene del hebreo Kefer. Kefer significa aldea. Watch esto, hermanos. Aldea de consuelo. Capernaum significa aldea de consuelo. Aleluya, amén. Aquí en esta ciudad, hermanos, y en especial en esta casa, mucha gente encontró consuelo. Pero yo no quiero que sea la iglesia donde un día Dios liberó. Yo no quiero que sea la casa donde un día Dios sanó. Tristemente, hace unos 10 años tuve el privilegio de ir y caminar, porque he escuchado tanto de la calle Azusa Street. Y sabe que, hermanos amados, yo dije acá entre mí, hoy debe de ser por lo menos un museo o una iglesia donde se predica en la palabra de Dios. Y cuando llegué, lo único que encontré fue una placa en el suelo en memoria del predicador tal y del año no sé cuál. Y a hoy en día, hermanos, es un complejo de oficinas que hay ahí, y solo le dejaron a la memoria de la iglesia una placa en el patio, hermanos, del edificio. Hermanos, no vamos a hacer un monumento histórico, vamos a hacer la experiencia del día a día para aquellos que no conocen al Señor. No me está escuchando. Esta no fue casa de consuelo, esta no fue casa de milagros. Fue casa de milagros, está siendo casa de milagros, y tiene que seguir siendo una casa de milagros donde Dios se movió, se está moviendo y se va a seguir moviendo, le guste al diablo o no. Aleluya. Dentro de los evangelios, Capernaum fue el epicentro del avivamiento y el mover de Jesús en su ministerio terrenal. Capernaum es conocida, mire, que eso me impactó, como la ciudad de Jesús. Así es conocida entre los comentaristas. Así que en Capernaum hay casa, hay atmósfera para que Jesús predique, para que Jesús sane y salve. Aquí las multitudes vienen y son tocadas por el poder de Dios. Como iglesia necesitamos ser cada célula, ser en cada hogar, en cada trabajo, un Capernaum, una casa espiritual donde el Señor se va a empezar a mover en los que rodean su vida. Un predicador dijo estas palabras: el estado espiritual del mundo refleja la condición de la iglesia. Y creo que tenemos el poder. Yo pensé que iban a decir amén. Dije, tenemos el poder y tenemos la autoridad, y no tenemos un diosito, tenemos un Dios grande, fuerte, todopoderoso, para poder afectar, para poder provocar, para poder mover el reino de las tinieblas. ¿Cómo anda, hermano? Aquí, ahí me trae el diablo. ¿Cómo anda? Pues ahí el diablo. Un día dijo un hermano: yo eché a correr el diablo. Oh, qué bárbaro, hermano, Dios te bendiga, te sigo usando. Pero detrás de mí, contestó.
Hermanos, hay personas que viven agobiadas por el diablo. El mundo no debería de agobiarnos. El mundo no debería de presionarnos y provocarnos. La iglesia tiene más poder que el diablo. Oh, dije, la iglesia tiene más poder que el infierno. La iglesia tiene más poder que cualquier demonio. Esta iglesia tiene más autoridad. ¿Sabe por qué? Con nosotros está el que se levantó entre los muertos. Con nosotros está el que venció al diablo en la cruz.